Damas y caballeros, chicos y chicas, teniendo en cuenta que se está terminando el semestre y que ya entregaron la actividad formativa, me gustaría preguntarles, o ya les pregunté, ¿para qué estamos viendo deducción natural? Y Francisca muy sabiamente respondió diciendo, porque los elementos que acabemos luego se van a retomar en fundamentos epistemológicos de la psicología. Y es verdad. Pero no es la única razón por la que estamos viendo deducción natural. La otra razón tiene que ver con que la deducción natural es un sistema simbólico. Y un sistema simbólico es un conjunto de símbolos que se utilizan para representar algún acto, o sea, algún aspecto de la realidad. Entonces, por ejemplo, un sistema simbólico que algunos y algunas de ustedes manejan es la notación musical. ¿Qué permite representar la notación musical? Música, por supuesto. No sé si alguien acá es capaz de leer una partitura y al ver la partitura, imaginarse la melodía en su cabeza. Pamela, Francisca, más o menos. Pamela, ¿tú puedes leer una partitura? No te preocupes que no te voy a someter a prueba acá. ¡Qué top! Te envidio, Pamela, te envidio. A mí me encanta la música, pero tengo cero formación, entrenamiento formal en música, cero. Así que hay muchas cosas que me cuestan ahí. Francisca, tú también más o menos. También te envidio, porque para mí una corchea es solo una corchea. ¿Dónde está ubicada? ¿En qué línea? Realmente no me dice mucho. Y de hecho, yo tengo muchos amigos, muchos familiares míos me han prohibido cantar en su presencia. Con eso les digo todo. Y el asunto es que la notación musical nos permite eso, imaginarnos la música. Y ahí es donde entra mi admiración por el músico más grande que ha existido alguna vez en la vida, que es Beethoven. Porque no solamente es autor de las melodías más impactantes que existen hasta el día de hoy, sino que además compuso gran parte de su obra cuando ya estaba absolutamente sordo. Se tenía que imaginar la música, lo cual para mí es doblemente meritorio porque no solamente tenía un hándicap que no tenemos ninguno de nosotros de los que disfrutamos de la música, sino que además él, habiendo sido músico, habiendo amado la música perdió el contacto con la posibilidad de acceder a ella. O sea, imagínense la frustración que eso debe haberle generado a alguien como él. Qué golpe al ego tiene que haber sido. Y aún así superó ese factor depresivo y siguió componiendo hasta su muerte. O sea, si hay alguien que merece toda mi admiración en el mundo musical, es Ludwig van Beethoven, absolutamente. Y por lo mismo, yo creo que ahí es donde la notación musical nos permite entender cómo se vinculaba él con la música. Sin la notación musical, él no tendría cómo haber hecho lo que hacía. De hecho, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que en general no sabemos qué música era la que se escuchaba antes del siglo XVI, que es cuando nace la notación musical. Antes de eso hay algunos intentos idiosincráticos muy particulares de zonas y de personas específicas por registrar música, pero, por ejemplo, ¿qué es lo que se escuchaba en la antigua Roma? Nadie sabe. Se han hecho algunas reconstrucciones históricas. ¿Ya? Ustedes incluso pueden buscar en YouTube, busquen música de la antigua Roma. Y hay grupos que se han dedicado a investigar y a reflotar la música de la antigua Roma, pero en el mejor de los casos se trata de una especulación informada. ¿Qué se escuchaba en esa época? Nunca lo sabremos. Romina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aunque hayas llegado un poquito más tarde, siempre eres bienvenida. Y estábamos en qué es lo que son los sistemas simbólicos. Yo les dije uno. Nómbrenme algún otro sistema simbólico que ustedes conozcan. Me estoy mirando una cicatriz que me hice ayer cortando una naranja. Por mientras que ustedes responden. ¿Algún sistema simbólico que ustedes conozcan distinto de la notación musical? ¿Ya? Gloria, sí, la programación no es que la programación sea un sistema simbólico, sino que la programación recurre a sistemas simbólicos, porque la programación es el acto de indicarle a una máquina cómo tiene que procesar un grupo de datos. Eso es programación. Y la programación utiliza distintos lenguajes, como el Fortran, el COBOL, el BASIC, el Logo, el Visual, el C++, el Python. Eh, Todos esos son sistemas simbólicos.
el Python, por ejemplo, como bien dice Pamela. Francisca dice el abecedario. Sí, el abecedario es un sistema simbólico. Ahora, yo dije que un sistema simbólico representaba algo. ¿Qué representa el abecedario? Pamela Cuadros dice sonidos. Sí, casi, porque no siempre son sonidos, en algunos casos son más bien elementos de escritura. Piensen en la H, ¿cierto? La H per se no tiene sonido, pero en el fondo sí. Idealmente un abecedario representa sonidos, exacto. Y así, hay muchos sistemas simbólicos, muchos que ustedes manejan. El ajedrez es un sistema simbólico, la matemática es un sistema simbólico, el abecedario es un sistema simbólico, la escritura es un sistema simbólico. Eh, Ciertos juegos, ciertos videojuegos tienen sus propios sistemas simbólicos, sus propios códigos. Y la lógica predicativa es un sistema simbólico más que nos permite hacer deducciones propias del mundo natural. Nos permite representar cómo nosotros las personas deducimos. Entonces, analizar el pensamiento de las personas utilizando un código específico, eso ya a mí me lleva al reino de lo simbólico. Y es súper importante que el psicólogo piense simbólicamente. Porque en general cuando se habla de psicología siempre se especula acerca de la existencia de elementos mentales que nadie ha visto. Nadie nunca ha visto. Por ejemplo, el complejo de Edipo. ¿Saben lo que es el complejo de Edipo? Pía dice que sí. Asumo que si Pía lo sabe, el resto también lo sabe, porque lo vieron en la introducción a la psicología o en algún otro ramo, ¿no? ¿Qué es el complejo de Edipo? Puse mi mejor cara de psicoanalista, me voy a tirar la barba. Ya. Pía dice, cuando el infante, en la niñez principalmente, presenta sentimientos muy fuertes hacia su padre. Y Sepia, casi, casi. ¿Por qué? Porque muestra sentimientos muy fuertes hacia su padre y hacia su madre, y principalmente hacia su madre. Exacto. Ahora, ¿en qué consisten esos sentimientos? Ese sentimiento, de parte del infante, estamos hablando de niños hasta los 6 años aproximadamente, en la teoría original del psicoanálisis, siente un deseo muy fuerte de posesión hacia su madre y de tánatos o destrucción hacia su padre. Básicamente en el inconsciente del niño es lo que desea es poseer a su madre, hacerla suya para él y desplazar al padre, eliminar al padre, lo cual se traduce en la posesión sexual de la madre y en la destrucción del padre. Lo cual, dicho de esa manera, suena horrible. Suena no solamente terrible, sino que además da la sensación de que solo una mente enferma podría haber ideado algo así. Entonces la pregunta es, ¿cómo se defiende eso? Imaginemos que ustedes son, de acá es donde aparece mi ejemplo, uno de mis ejemplos favoritos. Ustedes tienen una nueva pareja, un pololo, una polola. Ya ha llegado el momento en esa vida antigua que nosotros teníamos, en que ustedes iban por primera vez a tomar once a la casa de su nueva pareja, su pololo o su polola. Y ustedes se encuentran con un suegro preguntón. Porque existen suegros que son gomeros, que no dicen nada, pero hay otros que son inquisitivos, es decir, que andan siempre haciendo preguntas. Y ustedes tienen un suegro que se cruza de brazos y le dice, supe que tú estudias psicología. La otra vez yo leía, dice él, acerca de el complejo de Edipo. Y los queda mirando con esta cara, con una cara escrutadora, como si los estuviera analizando.
Y no entendí mucho lo que era el complejo de Edipo. Dime tú, ¿qué es el complejo de Edipo? Y obviamente, como ustedes son en este caso el debutante o la debutante, no quieren quedar mal. Porque ustedes perfectamente podrían decir, no, ¿sabe qué? Yo no sé, yo recién estoy en primero. No, pero ustedes quieren improntarse dentro de la familia, demostrar que ustedes no son unos cualquiera, sino que efectivamente ustedes saben de lo que están estudiando. Entonces, por lo tanto, quieren dar una respuesta que no sea eterna, pero sí una respuesta eficiente respecto de qué es el complejo de Edipo. ¿Qué dicen? ¿Qué le dicen a su suegro el preguntón? ¿Alguien dice algo? Se quedan así. ¿De dónde sale eso del complejo de Edipo? ¿Por qué alguien habla del complejo de Edipo? Pía, ¿no? Se iluminó tu recuadro. Pensé que ibas a decir algo. Esto es muy monológico. Es como que hablara yo solo acá. ¿Tiene que ver con una historia griega o no? Exacto. La historia de Edipo. ¿Ya? ¿Alguien sabe algo más? O mejor dicho, lo más importante es, ¿qué busca explicar el complejo de Edipo? ¿Por qué a Freud se le ocurrió el complejo de Edipo? ¿Era un enfermo mental? ¿Era un degenerado? No, es que creo que asesinó a su padre y luego se casó con su madre. Pero no sabía que ambos eran su padre y su madre. La Sí, historia de Edipo es una historia de un dramaturgo griego, Sófocles, que plantea que cuando Edipo nace, una profecía advierte que ese niño algún día matará a su padre y se casará con su madre. Entonces, al rey, al escuchar esta profecía, lo primero que hace es evitar que esa profecía se cumpla y manda matar a su hijo. Pero, como él no lo quiere hacer personalmente, obviamente manda matar a su hijo, el encargado de matar a su hijo lo que hace realmente es desterrarlo. Va a otro reino y lo entrega. Y por razones que desconozcan en este momento, él termina siendo criado por los reyes, por la familia real de la ciudad a la que llegó. Y él crece sin saber que es adoptado. Por lo tanto, él cree que sus padres adoptivos son sus padres biológicos. Él no sabe que tiene otros padres biológicos. Y llegada ya una época en donde él es hombre, llega a un puente donde se encuentra con otro sujeto. Y ambos, siendo nobles, consideran que tienen el derecho de paso y ambos, por lo tanto, le demandan al otro que ceda, es decir, que le abra paso. Ambos se niegan, así que se baten en un duelo a muerte, por pasar primero por el puente. Ya eran otros tiempos, imagínense lo que pasaría acá en las farmacias en Chile si fuese por eso. Y el asunto es que efectivamente, como dice Débora, se ponen a pelear. ¿Y quién gana? Edipo. Mata a este sujeto molestoso y lo tira por el puente para abajo. Y llega a la ciudad vecina y se da cuenta de que a quien ha matado es al rey, ni más ni menos. ¿Qué hacía el rey solo en un puente? No lo sé, otra época. Recuerden esto siempre, chicos y chicas. Si algún día ustedes llegan a servir a una monarquía, no dejen que el rey o la reina anden solos por ahí, porque los matan. El asunto es que cuando Edipo llega a la otra ciudad y se dan cuenta de que él mató al padre, la ley manda que quien mató al rey debe desposar a la reina. Y por eso se casa con esta señora que es mucho mayor que él, pero bueno, es la reina. Más rey. Después de todo, yo soy hijo de reyes, bien está que yo me gané un reino, y él es feliz siendo el nuevo rey de la ciudad vecina, que si no me equivoco era no, era, no sé, no, Atenas no era. Creo que era Tebas. El asunto es que después él aprende, él conoce la realidad, que a quien mató era su padre biológico y a quien desposó, su madre. Y en la locura de aceptar, de entender esta realidad, se saca los ojos. Se saca los ojos. Y Edipo termina ciego. Y un poquito se dice que ese sacarse los ojos representa el acto de no querer ver la realidad, de no aceptar que después de todo eh, cumpliste con la profecía. Y al final, en gran medida, las tragedias griegas se tratan un poco de eso, de concretizar o representar la inescapabilidad del destino.
El destino siempre se cumple, no importa lo que el ser humano haga para intentar evitarlo. Pero bien, esa es la historia de Edipo. Pero ¿por qué Freud teoriza que los niños desean a su madre y desean matar a su padre? ¿De dónde sale eso? Sí, él utilizó la historia de Edipo para darle nombre, pero ¿por qué? Hay dos opciones. ¿Freud era un enfermo mental o Freud tenía algo que decir? ¿Cuál creen ustedes dos que es la respuesta? La segunda. ¿Ya? Ok. Algo tenía que decir. ¿Pero por qué? ¿Qué buscaba representar? ¿Cómo es posible que realmente exista eso en la cabeza de los niños? ¿Por qué? Y la respuesta tiene que ver con qué es lo que es el inconsciente. En el inconsciente residen una serie de elementos y significados que son amenazantes para el yo del sujeto, para el yo, la concepción que tengo yo del mundo y mi conciencia. Por lo tanto, esos símbolos quedan ahí en el inconsciente y generan símbolos, otros símbolos que sí aparecen en la conciencia y que son aceptables. Y el afecto que nosotros sentimos por los demás sería una versión muy civilizada de un egoísmo sexual con el que nacemos los seres humanos, porque los seres humanos somos ante todo animales. Y como animales que somos, tenemos dos grandes pulsiones, la libido y el tánatos. La libido es la búsqueda del placer físico. Y el tánatos es la tendencia innata que tenemos a destruir. ¿Por qué los perros, cuando se quedan solos, hacen jirones, un cojín, o peor aún, el sillón? Porque tienen tánatos. ¿Ya? Es decir, tienen una tendencia a destruir. Sienten placer al destruir. Por ejemplo, cuando cazan, cuando muerden a otro animal y le agarran el cuello. El perro va a sentir placer, por eso lo hace. Y todos aquellos que alguna vez han quemado algo y hayan sentido alegría al quemar algo y disfruten viendo cómo las cosas se queman, saben lo que es el tánatos. Hay un placer en ver, en destruir o ver cómo las cosas se destruyen. Eso es el tánatos. Y también hay placer físico, que es típicamente sexual, pero que también se asimila al gusto por la comida, por las funciones corporales. Todo eso es libido. Y el primer objeto de afecto que tienen los bebés es la madre. En el fondo, cualquier cuidador que les preste afecto, el afecto físico. No significa esto que realmente los bebés quieran poseer sexualmente a su madre. No. Lo que sí es cierto es que el sexo, la pulsión sexual nace de la libido. Y originalmente en etapas muy previas esto está indiferenciado. Es sencillamente querer estar cerca, querer tener, querer languetear, querer morder, querer agarrar. Los bebés muchas veces tironean, muerden, languetean. ¿Por qué? Porque buscan el contacto físico. Y de repente cuando los bebés se chorean, rompen objetos, o sea, arrojan objetos, los rompen, no descubren hasta más entrada de edad que pueden romper cosas. Y obviamente los adultos no los dejan romper cosas, entonces las rompen a escondidas. Y así se va generando toda una forma de controlar, de encauzar estas pulsiones, estos impulsos que son la libido y el tánatos. De ahí nace esta idea. ¿Ya? Como bien decía Francisca, en el fondo la idea del complejo de Edipo es entender el inconsciente. Ahora, ustedes como psicólogos, el día de mañana, ustedes van a hablar de una serie de símbolos, que el complejo de Edipo, que la desesperanza aprendida, que el síndrome de Estocolmo, que las relaciones tóxicas, que el feminismo, que el patriarcado, que la depresión mayor, que la psicosis breve. ¿Qué son todas esas cosas? Todas esas cosas son símbolos. Nada de lo que yo he mencionado alguien lo ha visto en la realidad. No se puede ver ni con un telescopio, ni con un microscopio, ni a ojo desnudo. Son teorizaciones que nosotros los psicólogos hacemos de un mundo que es absolutamente inmaterial y por lo tanto simbólico. Ninguno de ustedes va a estar el día de mañana P, entonces Q, no, para nada. Pero hay que aprender a manejar símbolos y aprender a aplicar reglas en la descripción de los eventos del mundo. Por ejemplo, en psicopatología, ustedes en gran medida van a estar buscando
diagnósticos a cuadros específicos. Se les da la descripción de un paciente y ustedes tienen que generar una hipótesis diagnóstica. ¿Qué es lo que podría tener el paciente? Y por lo tanto, ¿cómo abordar una intervención? Eso en el fondo es a la descripción aplicarle una serie de reglas. Veamos, ¿el trastorno dura más de 2 semanas o menos de 2 semanas? Menos de 2 semanas, ya. Entonces no podemos hablar de una depresión mayor. Hay contenido en el pensamiento, ¿hay contenido bizarro, extraño? No. Entonces no podemos hablar de una psicosis. Y así. Y uno va desgranando una serie de eventos a través de reglas que uno va aplicando para llegar al resultado, a la hipótesis diagnóstica. Esto de la deducción natural no es muy distinto. Así que por eso es que estamos viendo deducción natural. Para todos aquellos que se lo preguntan, porque yo sé que muchos de ustedes deben estar, ¿cómo se dice por ahí? Pegándole puntapiés, ¿ya? A una canina y preguntándose por qué tenemos que ver esto. Esa es la razón. Así que, dicho eso, me gustaría ahora preguntarles cómo les ha ido con esto de los ejercicios, con las pruebas formales de validez. ¿Les salen, no les salen? ¿Hay alguna dificultad? Francisca, justamente, exacto, a eso me refería. No. Francisca, Pamela dice algo que me llama mucho la atención. Dice, yo no las entiendo. Y asumo que eso representa a Pamela y a algunos otros que no han dicho nada, pero siempre hay personas que en el fondo se ven representadas por la opinión de un compañero o una compañera. Ahora, la pregunta es cuando dicen, yo no las entiendo, ¿a qué se refieren? ¿No sé hacerlas o no entiendo qué representan y por qué se hacen? Porque son dos posibilidades, ¿cierto? Uno perfectamente puede hacer algo y le resulta, pero uno al final llega y dice, ya, sé que el resultado es H, pero no entiendo qué significa eso. Puedo hacerlo, pero no sé lo que significa. ¿Es eso? Me pierdo al seccionar los argumentos. ¿A qué nos referimos con seccionar los argumentos? Porque en el fondo los argumentos vienen seccionados, vienen en líneas. ¿O te refieres a separar una expresión? Ya, Gloria dice algo que es fundamental y que tiene que ver un poquito con la tarea de selección de Wason. Yo creo que me sale más cuando son oraciones e historias que cuando son letras y ciclos. Y eso ya quedó súper demostrado con la tarea de Wason. Cuando yo les pido seleccionar o a evaluar la validez de una regla, refiriéndose a letras y símbolos, ¿cierto? Vocales, números impares, cuesta. Pero cuando lo llevamos a una regla social del tipo, todas las personas para beber cerveza o alguna bebida alcohólica tienen que tener más de 18 años, e inmediatamente la capacidad de razonar sobre eso aún mejora, ¿ya? Porque cuando se trata de elementos concretos es más fácil razonar, absolutamente, ¿ya? Entonces, uno de los problemas parece ser que tiene que ver con cómo y cuándo seccionar, cómo separar expresiones. En el fondo, para resolver los ejercicios de deducción natural, uno lo que necesita es, ¿cómo decirlo? Probar, ir probando qué regla se puede aplicar e ir generando expresiones por si las moscas. En gran medida nosotros les decimos a ustedes que las pruebas formales de validez, mientras menos argumentos tengan, es mejor. Y es verdad. Pero no hay puntos por eficiencia, en el sentido de que si dos personas resuelven el mismo ejercicio y uno lo resolvió en 3 pasos y el otro resolvió el mismo ejercicio en 20 pasos, obviamente este fue más eficiente, pero no importa. Ambas están igual de buenas, así que no importa cuántos pasos ustedes agreguen, con tal de que lleguen a comprobar la conclusión, es decir, el por lo tanto. Y Gloria dice, yo entendí perfectamente el ejemplo de la señora de la insulina, pero me pusieron las letras de los números y quedé como, ¿cierto? Como el meme es el gallo que entra a la habitación y mira para el lado así. ¿Cómo así? Sí, lo entiendo perfectamente, porque en el fondo la idea es acá
razonar acerca de letras y números, símbolos, independiente de lo que sean. Se supone que nosotros podríamos cambiar las A por estrellas, las B por trompetas, las C por lámparas, y debería ser lo mismo, ¿ya? Pero veamos. Como yo les decía, yo creo que estas cosas se entienden mejor con un ejemplo. Déjenme buscar un ejercicio que yo les pueda plantear. Por ejemplo, Débora dice algo que es crucial. Dice, se me hace más fácil reemplazar con P y con Q. Claro, ustedes perfectamente pueden agarrar todas las letras y la A siempre reemplazarla por P. La B siempre por Q. La C por R. La D por S. Si ustedes pueden hacer la tabla de equivalencia que ustedes desean, ¿ya? Eso es lo importante. Pero lo fundamental acá es... Ahí estoy abriendo un espacio con ejercicios para hacerlos con ustedes. Y acá tenemos nuestra pizarra. Y acá tenemos nuestro plumón. ¿Funciona? Déjenme ver. Sí, funciona. Ahí está el punto, ¿no ven? Ya. Veamos, por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos lo más simple. P entonces Q. Ya. Ahí tengo la primera. ¿Ven? Entonces Q. ¿No es cierto? Sí. Luego tengo P. Número 2. P. ¿Lo ven, cierto? ¿Todo ok? Me dejen escribir como loco que no se ve nada. Ya, súper. P entonces Q. Por lo tanto, que esos 3 puntos significan por lo tanto. Por lo tanto, Q. Ustedes lo que tienen que hacer es demostrar Q. Ya. La demostración consiste en dilucidar si existe o no una regla que me permita de las premisas llegar a la conclusión. Si es que existe o no una regla o algunas reglas. Si es que existe una regla o si existen reglas que me permiten llegar a eso. Es como, por ejemplo, quiero ir en auto de París a Londres. ¿Puedo llegar en auto de París a Londres? ¿Hay algo que me permita llegar en auto de París a Londres? Aparte del auto, obviamente. Porque si yo analizo bien el mapa, hay agua, está el Canal de la Mancha. ¿Hay algo que me permita llegar de París a Londres en auto? Romina dice que sí. Ahora, no sé si Romina dice que sí a lo que acabo de preguntar, o si Romina dijo que sí hace un rato. Pía dice sí. Ya, no sé si existe un puente. No, no existe un puente. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Gloria, no existe un puente. Carretera tampoco, se vería en el mapa. Existe un túnel bajo el agua, el Eurotúnel. Exacto, no como un túnel, hay un túnel que va desde la costa de Francia, por debajo del Canal de la Mancha, hasta Dover, que es la costa sur de Inglaterra. Así que sí, hay algo que me permite llegar en auto del punto A al punto B, que es un túnel submarino. En este caso, la pregunta es, ¿hay algo alguna regla, algún puente, algún túnel que me permita llegar a Q en base a esas dos premisas? Sí. De las reglas que tú conoces, Francisca, o de las reglas que ustedes conocen, ¿cuál?
Como bien dice Débora, ¿Era el modus ponens? y como bien dijo alguien que alcanzó a hablar, que no caché quién era, que parece que era Francisca. Era yo. Bien, Francisca. Modus ponens. Exacto. Facilísimo porque acá está incluso con las letras del ejemplo. Entonces lo que yo hago en la demostración es que voy a 3. Y en la 3 yo sé que puedo generar Q. ¿Y de dónde saco Q? De las líneas 1, 2, modus ponens. Ese es el ejemplo. El primer ejemplo. Entonces, dicho eso, ya, imaginemos que yo tengo ahora otro. ¿Se entiende? No lo voy a poner. Primera línea, H. Profe, se escucha como apagado cuando acerca la pizarra, entre comillas, se le Ya. escucha más apagado. Sí. Debe haber algún tipo de corrección de audio con el eco, porque ahí se escucha apagado, ¿cierto? Sí. Ya, debe haber algún tipo de direccionalidad. Así que cuando muestre la pizarra, me voy a callar. Déjame hacer el ejercicio primero. Se lo voy a plantear. Y así por mientras. Sí. Dígame. Alguien me llamó la atención, ¿o no? No, profe, fui sin Ay, querer. sí, no hay problema. Ya. Acá tenemos el ejercicio. Déjame hacerle el H y O M, por lo tanto N. Luego, número 2. No H, por lo tanto, N, por lo tanto O. Y luego en el punto 3 dice, en la línea 3 dice, no H. ¿Se escuchó bien todo eso? Sí, un poquito. Bien. Y luego al final dice, por lo tanto, M, por lo tanto, O. O por lo tanto, M, entonces O. La pregunta es, ¿puedo llegar a esto desde estas 3 premisas? ¿Hay reglas que me permitan hacer ese salto? Y la respuesta es, no lo sé, tengo que averiguarlo. Vamos Lo bien. que- Profe, ¿Sí? lo que no me queda claro es si, o sea, se pueden usar las premisas que yo quiera. O sea, me refiero a que puedo usarlas o todas o algunas, pero, o sea, no es necesario que las use todas, sino que puedo usar como las que necesite para comprobar. Exacto. De hecho, cuando yo estudié esto originalmente, a nosotros nos ponían hasta 6 premisas. Y lo primero que teníamos que identificar era qué premisas eran necesarias y cuáles no. Ah, ya, eso no me quedaba claro. Gracias. Así que no hay que usarlas todas necesariamente. Lo que sí, les voy a pedir que anoten ustedes el ejercicio al lado suyo, para no tener que estar yo todo el rato mostrando la pantalla. Lo voy a dejar ahí un ratito, para que lo anoten. Si no me entienden la letra, me avisan. ¿Listo? ¿Lo anotaron? Voy a asumir que sí. Ya. Entonces, lo primero, a ver, o lo que yo tengo que sacar es esto. M, entonces O.
¿Está acá arriba? No, no está. Lo que sí tengo es M, entonces N, y luego N, entonces O. ¿Puedo, en base a estos dos elementos, generar este otro? Sí, se puede. Exacto, hay un puente, como bien dice Gloria, hay un puente que es como el Eurotúnel. Pero para llegar al puente tengo que pasar por otros puntos previos. Pero lo primero es que sé que de ahí puedo sacar la expresión. El problema es que para utilizar ese puente del que habla Gloria, que es el silogismo hipotético, necesito que estas expresiones estén separadas. Y ahí está lo que decía, si no me equivoco, déjenme ver. Eso es lo bueno del chat. ¿Quién dijo qué? Ay, lo que decía Pamela, cuando dice me pierdo al seccionar los argumentos. Acá tenemos que seccionar. Como bien decía Pamela, tenemos que seccionar. Como bien, y de hecho, Débora, sí, es por silogismo hipotético. Pero estas expresiones tienen, lamentablemente, al lado la H. Pero ojo, ¿tengo acá los insumos para eliminar la H? ¿Tengo algo que me permita eliminar esa H de la premisa 1? Porque dice H y O, M entonces M. Es decir, sé que ambas se cumplen o una de las dos se cumplen. Pero no sé cuál, no sé si las dos son válidas o no. Y veamos pues. Y Mela dice SD. ¿Qué significa SD? Silogismo disyuntivo. ¿Y qué es lo que nos dice el silogismo disyuntivo? Que si nosotros tenemos un IO, A y o B, yo sé que se cumple A, que se cumple B o que se cumplen ambas. Lo sé. El problema es que no sé si se cumplen ambas o no. Pero si yo sé que una de las dos no se cumple, la típica, vamos a ir al cine y o a comer. Si no fuimos al cine, entonces vamos a ir a comer. Porque mi interlocutor no es un mentiroso. Lo mismo acá. A y o B. No se da A, por lo tanto se da B. Entonces, ¿de dónde podemos sacar información para hacer un silogismo hipotético en la premisa 1? ¿Hay alguna otra premisa de donde podamos sacar algo para hacer un silogismo, un silogismo disyuntivo? Bien, Pamela. La 3. La 3. Porque dice no H. Entonces, si yo sé que no se da H, ¿qué pasa con esta expresión? ¿Qué queda? Por silogismo hipotético. Vamos a ver. 4. Y voy a dejar M, por lo tanto, N. ¿Y de dónde salió eso? Es como de loco esto de aparecer así en la cámara. Eso salió de, como bien dice Pamela y como bien dice Débora, de las líneas 1 y 3. Ahí se supone que dice 1,3. Por silogismo disyuntivo. Entonces ahora tengo M, por lo tanto N. Veamos qué sigue. Ya. Tengo MN. El tema es que ahora necesito NO solo. Y yo sé que no se da H. Si se dan cuenta, acá en la línea 2, el antecedente es no H. Si se da el antecedente, por lo tanto, se da el consecuente.
¿Y acá cuál es el consecuente? N. Por lo tanto, O. ¿De dónde sale ese consecuente? De las líneas 3, 2, o mejor dicho, 2, 3. 2, 3. ¿Y cuál es la figura que me permite de la línea 2 y 3 sacar N, entonces O? ¿Qué regla es? Busquen entre las reglas que quedan anotadas. Y díganme si hay alguna regla que se parezca a eso. Tengo un condicional. Si se da el antecedente, entonces se da el consecuente. Como bien dice Pamela, MP, modus ponens. Así que esa es la regla que me permite a mí llegar a N, por lo tanto, O. Modus ponens. Y ahora tengo esto. M, por lo tanto, N, N, por lo tanto, O. Y esa parte ya es facilísima. 6, M, por lo tanto, O. Y eso proviene de las líneas 4 y 5 por silogismo hipotético. Y como dirían los lógicos, QED. No QEPD, QED, que significa queda entonces demostrado. Es decir, lo que yo demostré acá es que en base a estas tres premisas sí se puede llegar a esta conclusión a través de estos pasos, utilizando esas reglas. En el fondo es como que yo dijera, sí se puede llegar del punto A al punto B a través de esta ruta lógica. Ahora, si se dan cuenta, este es un ejercicio de ir generando premisas y generando premisas hasta que algo me permita llegar a la conclusión. Y si se dan cuenta, la evaluación que nosotros hacemos es mucho más simple que hacer toda la demostración, porque hacer la demostración implicaría corregir ejercicios a mano, y ya nos dimos cuenta con Paula de que no tenemos la capacidad humana de hacer tanto cómputo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Entonces les ponemos ejercicios en donde hemos omitido algún paso, y nosotros les decimos, preguntamos cuál es el paso que se omitió. En eso consiste la evaluación. Y, así como fue la actividad formativa, va a ser la guía. Es el mismo nivel de complejidad, para que se alivien. Ya. Me gustaría, sí, plantearles si es que hay alguna otra duda respecto, por ejemplo, de algún ejercicio particular que no les haya salido. Y lo que pueden hacer para decirme cuál es el ejercicio es sacar un pantallazo y compartir pantalla. Por ejemplo, pueden ustedes seccionar el ejercicio que les llama la atención y pueden compartir pantalla, y así yo les puedo decir, ah, ya, este ejercicio se resuelve así o así. ¿Ya? Francisca dice, no, a mí me salieron todos los ejercicios. Algunos cuestan, pero en general al final todos salen. Pía, ¿tienes algún ejercicio en el cual tú digas, este no logro entender cómo se aborda? O sea, no uno en específico, pero por ejemplo el que explicó recién, aún hay como algunas cosas que me complica, como, pero ¿cómo llego a eso? Ya. Por ejemplo, en este caso, ¿qué parte complica de este ejercicio, el que acabamos de hacer? Por ejemplo, em, el que tomó el 1 y el 3, ¿cierto? ¿Sí? No entiendo por qué los tomó, como que ahí me quedo, El 1 al pero 3. ¿por qué? Ya. Porque con el rayado que hice, no sé si queda claro, pero ahí dice H, I, O, M, entonces M. ¿Cierto? Ujú, sí. Eso sería lo mismo que decir A, I, O, B. Porque todo este paréntesis lo podemos tomar como una sola cosa. Digamos que M, entonces N es B, y H es A. Lo Ujú. que yo quiero es quedarme solo con B. ¿Cómo separo o qué regla a mí me permite separar una alternación?
A y o B. Si tú te das cuenta y revisas entre las reglas que tienes, solamente dos reglas que permiten hacer eso, que son el silogismo disyuntivo, Sí. ¿cierto? Y no, en el fondo es eso, el silogismo disyuntivo, no hay otra. Es la única regla que me permite separar esto. ¿Y Entonces, por qué tomamos el 3? sin el 3 no podemos separarlo. Porque para separar A y o B, para quedarme solo con B, yo necesito no A. Ah, ya. Porque si alguien afirma A, imagínate que yo digo, vamos a ir al cine y o a comer. ¿Ya? Ujú. Y de repente yo digo, ya, vamos al cine entonces. ¿Tú sabes si es que vamos a ir a comer o no? No. En cambio, si yo digo, vamos a ir al cine y o a comer, y te digo, no, no vamos a ir al cine, tú asumes inmediatamente que vamos a ir a comer. Sí. Es por eso, en el fondo, para que se aplique la regla, yo necesito la negación, para quedarme solo con M, entonces yo necesito la negación de H. Justo ahí está la negación de H. Si acá la H la estuviera afirmando, no me sirve. Necesito que sea la negación de uno de los dos términos de la alternación. Ya. Por eso que tomé el 1 y el 3. Ah, ya. Y ahora sí entiendo. Lo otro sí lo entendí, pero en esa parte me quedé como... Como pilla, claro. ¿Por qué? Sí. No sé, y es cosa de ir dándole, y dándole, y dándole, y dándole. ¿Ustedes tienen el Irving Copy, el manual de introducción a la lógica? ¿Lo tienen o no? Ya, Pía dice que no. ¿Es el que está en el aula? No, el que está en el aula es un manual, que es un artículo que hicimos con Paula y yo, que tiene como 5 páginas. No sé, de hecho, no sé si está en el aula. Si no está en el aula, se los voy a subir, que ustedes tengan el manual de introducción a la lógica, en donde está esto explicado de manera muy detallada, y de hecho, todos los ejercicios que nosotros sacamos están sacados del copy, así que se los voy a compartir, ¿ok? Si es que no está ya compartido en el aula. Quizás está en el aula, no lo tengo claro, lo podría revisar ahora. A ver, revisémoslo ahora. Voy a conversar entre ustedes por mientras. Acá estoy entrando al portal. Y después del portal tengo que entrar al aula. Y esto se demora y se demora y se demora. Pues mientras voy a aprovechar de hacer una fe de ratas, porque en la clase que yo hice, cuando hablé acerca de la circunvalación de la Tierra, dije que la misión de Hernando de Magallanes había vuelto a Portugal. Falso. Fue en España. En España, fue España, la corona española, la que financió la expedición de Hernando de Magallanes. Por lo tanto, ellos salieron de España y volvieron a España. Olvídense de Portugal. Pero sí, Hernando de Magallanes era portugués, por eso la confusión. Ya, cierra paréntesis. Ahora estoy entrando al portal. Estoy ingresando mi usuario. Aula virtual pregrado 2020. Área personal. Vista general del curso. Y ahora voy a seleccionar el curso que es Taller de Desarrollo Cognitivo 1, 2 S1. Y ahora está cargando. Qué lento que está este computador. Y vamos a buscar. Y no,
El copy no está en el aula. Lo que está en el aula es el manual del estudiante, en donde se expresa lo básico de deducción natural. ¿Ya? Así que ahí hay un montón de ejercicios que ustedes pueden sacar y tienen respuestas, entonces es más simple hacer esto. O también pueden buscar ejercicios de deducción natural en internet, si al final son todo lo mismo, ¿ya? Pero sí, lo que tienen que hacer es practicar y practicar y practicar. Gloria, me interesó eso del pan de plátano. Pan de plátano es pan hecho de plátano, en donde se reemplaza algunos de los ingredientes como la harina por plátano, o es pan con plátano. ¿Ya? Es como un budín, ¿ya? Y lo hiciste tú. Harina, chocolate, aceite, plátano, azúcar. Ya, dietético no es, pero parece que es rico. Es como un queque. Y de hecho, vegano, ¿el chocolate es vegano? Sí. No, porque el chocolate típicamente iría mantequilla, creo. Creo que hay un chocolate vegano y un chocolate que no es cacao. vegano. Ya, Sí, perfecto. El cacao, sí, cacao amargo es en el fondo un chocolate ese es el chocolate vegano, porque súper. los otros tienen leche y eso. Ahí está, la leche, no era mantequilla, pero era un lácteo, sí, eso Y era. además que reemplaza el huevo por el plátano, porque eso hace como por eso Sí, lo porque echan vegano. típicamente los que tienen huevo. Ahí está, Sí. súper vegano. Yo ayer hice galletas de avena con plátano, súper simple. 2 plátanos, una taza de avena, se mezcla todo, un poquito de canela, se hacen bolitas, se meten en el horno y se hacen galletas, y quedaron excelentes. Y no tienen azúcar añadida, así que también es una buena receta. Pero en fin, no vinimos acá para compartir recetas de cocina, sino para compartir recetas de lógica. Que dicho sea de paso, no hay tanta diferencia, solamente que en lógica no hay, o en deducción natural, no hay espacio para la intuición, no, miento. Si hay espacio para la intuición porque a uno se le tiene que ocurrir qué hacer. Si no se les ocurre qué hacer, extraigan todo lo que puedan extraer. Es como cuando uno saca las herramientas de una caja de herramientas y uno luego de verlas todas dice, ya, ¿qué puedo usar? Algo similar se puede ocupar acá. Y Francisca, la lógica no se come, pero te puede dar de comer. Un profesor de filosofía, un profesor de lógica, se podría eventualmente parar la olla y podría hacer queques veganos, ¿ya? Así que lo único que me queda es mandarlos a hacer ejercicios. Y antes de irnos, sí me gustaría preguntarles si hay alguna otra duda acerca de algún ejercicio en particular, algún ejercicio que no les resulte, que no sepan cómo se lee. Para mí lo ideal siempre sería que ante estas sesiones ustedes llegaran con dudas y que ustedes dijeran, Alejandro, esto no sé cómo se hacía, Alejandro, esto no sé qué significa, ¿cierto? Pero si no, para mí es muy difícil resolver dudas si ustedes no las plantean. Así que, por lo tanto, última oportunidad antes de terminar la sesión de hoy día. ¿Algo que revisar? ¿Alguna duda que tengan? Tienen un profesor al frente, aprovechenlo. Pero yo tengo una duda. Perfecto, adelante. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, está el signo menos, pero que es el no, adelante de un paréntesis o afuera de un paréntesis? Ya. ¿Y cuando está dentro del paréntesis es lo mismo? ¿O No. se ocupa como una letra o dos letras? Se ocupa exactamente igual que los signos matemáticos, que el más y el menos, principalmente el menos. Veamos. Sí, así mismo. No. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Acá el no niega toda la expresión, todo A y B. Esto es no, A y B. Y en cambio, esta otra expresión es la negación de solamente de A. Esto significa no A y B. Esto es no A y B. En ese sentido son expresiones distintas. Y tienen tablas de verdad que son distintas. Aguántenme tantito. Chicos y chicas, damas y caballeros, sí vamos a hacer una cosa. Como ustedes saben que la sesión es facultativa y que la idea es plantear dudas que a uno le interesen,
están absolutamente excusados, te dice si lo consideran necesario. Los que no, quédense porque voy a hacer esta demostración que creo que es importante. Lo que sí, denme un par de minutos para prepararla. Que lo haría en la pizarra, pero la verdad es que es súper incómodo. Así que lo vamos a hacer en un PowerPoint y lo voy a compartir la pantalla. Pero con mi computadora anda lento, aguántenme tantito. Por mientras, para rellenar, les voy a plantear una pregunta para conocerlos y conocerlas mejor. Nómbrenme algún lugar del mundo al que nunca hayan ido y que les gustaría conocer. Y no puede ser, no puede ser Francia, Francia es muy amplio, tiene que ser un lugar del mundo, y tampoco puede ser una ciudad entera. Podría ser la Torre Eiffel. ¿Ya? Algún lugar particular del mundo al que nunca hayan ido y que les gustaría conocer. Como les digo, para rellenar espacio por mientras que hago esto. ¿Profe está Yo escuchando? igual te escuché. No, yo no escuché nada, solamente escuché, Débora, cuando preguntaste. Profe, ¿está escuchando? El único que escuché. No, yo les había dicho que me gustaría conocer el Coliseo Romano. Interesante. El Coliseo Romano, que En además que es mucho realidad, más complejo de lo que uno cree. es que me gustaría conocer cualquier parte de Italia, así el Coliseo, las catedrales, los panteones de Roma, así todo. Porque es como Perfecto. Italia mi lugar de la vida. Claro, dado que la pregunta era un solo lugar, el Coliseo Romano. Espectacular. Además que tengo entendido que está más o menos en el centro de Roma y por lo tanto desde ahí caminando se puede llegar a un montón de lugares que están casi un tiro de piedra. Y Pamela, lamento decepcionarte, pero hace como 2 semanas retiraron el bus donde vivía Chris McCandless. ¿Qué crees que te diga? Y como te digo, fue hace 2 semanas, no más que eso. Fue noticia y todo. ¿Y saben por qué lo sacaron de ahí? Porque estaba en un lugar muy aislado y como era un lugar de peregrinación, había mucha gente que llegaba a ese bus, se quedaba una temporada y quedaba aislada y había que ir a rescatarla. Entonces, para evitar que eso ocurriera, sacaron del bus de ahí y lo dejaron así como al borde del camino, en un lugar en donde no tiene ningún mérito y todo el mundo para sacarse fotos. O sea, todavía puedes conocer el bus, tengo entendido, pero creo que ya no está en el lugar donde vivió Chris McCandless. Los que no sepan quién fue Chris McCandless, les recomiendo la película Into the Wild. Por favor, veanla. Muy buena. Sí, Pamela, no es lo mismo. Chicos, preparando esto por mientras. Yo creo que a mí me gustaría ir al museo de Sherlock Holmes, ¿Ya? como principalmente, y, o sea, sé que era uno solo, pero el segundo yo creo que sería la casa de Amy Winehouse. La casa de Amy Winehouse, ¿es un museo? Sí. Mira, no O sea, sabía. no es un museo, pero se puede como dejarle flores afuerita. Hay como una, Ya, no sé, lámpara. Es como una, no sé cómo se dice. Ya bueno, la cosa es de que ahí se le puede dejar flores y cosas. perfecto, perfecto. Ya.
lo entiendo absolutamente. ¿Ya? También es una opción. Ya, acá vamos a eliminar una columna. Ya, en esto estamos, sí. No. Y versus. Ya, ahí estoy haciendo una tabla. Vamos, los lugares. Ya. Gloria dice, a mí me gustaría ir a cualquier parte de Japón, pero Japón tiene muchos lugares distintos, muchos lugares distintos. Ahora, si tú eres otaku, el lugar al que querías que ir es al Museo del Manga en Kioto. Imagínense, un museo del manga. Está lleno de mangas y hay de todo, y está toda la historia del manga de los años 40, así que es como para que volverse loco, para que un otaku se vuelva loco, así que hay que tomárselo con calma. Ir a algún templo de Tailandia. Sí, los templos de Tailandia además tienen una arquitectura tan fina, con unas terminaciones tan propias de una cultura que es distinta, que sí, es un buen lugar para ir. Las casas de Ana Frank en Ámsterdam también. La playa Rosada en Australia. Mira, Gloria, viviste toda tu vida en el sur y nunca fuiste a Monteverde. Ahora, tengo entendido que los restos de dinosaurios no están accesibles así como a vista del público, sino que eventualmente si tú fueses arqueóloga o paleontóloga y pudieras financiar una expedición, habría muchos lugares en donde tú podrías buscar, cavar, desenterrar y eventualmente encontrar huesos de dinosaurio. Pero no sé si están por ahí, pero sí en el sur, en Coyhaique, hay un museo donde está uno de los el único dinosaurio de origen chileno, que es el Diego Suárez. No me acuerdo cuál era el nombre científico, pero el nombre científico, el apellido científico en el fondo es Diego Suárez. La esfinge, Romina, asumo que te refieres a la esfinge de Gizeh, que queda al lado de entre comillas, al lado de las pirámides de Gizeh. ¿Y a dónde iría yo? A ver, ¿a dónde iría yo? ¿Algún lugar al que no haya ido y que me gustaría ir? Samarcanda. Samarcanda es la única ciudad que construyeron, lo que se construyó en el Imperio Mongol y que hoy en día existe en Uzbekistán, y que es una ciudad que está muy construida con estilos propiamente ya de origen mongol, y que tiene además todo un trabajo en una piedra que es como el lapislázuli, que es muy, muy específica de ese lugar. Entonces a mí siempre me ha gustado la idea de imaginar el, la actividad física propiamente tal, real de la ciudad, y eso uno solamente se lo puede imaginar estando en las ruinas, porque uno tiene que reconstruirlas mentalmente. Pero Samarcanda es un lugar al que yo no he ido y que me encantaría ir. Ah, bueno, ¿y qué es lo que nos convocaba? El ejercicio este que yo les iba a hacer para hacer la distinción entre una y otra expresiones. ¿Dónde opera el signo de negación? Y eso lo vamos a hacer, como les decía, con un ejemplo. Pero todavía me demoro en hacerlo. Pero ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va.
Voy a compartir pantalla porque esto está listo. Y Pía, no tiene, a ver, originalmente no tenía mezquitas porque no existía el Islam en ese lugar cuando fundaron Samarcanda, que fue en el siglo XII después de Cristo. Y por lo tanto no había mezquitas originalmente. Hoy en día, sin duda, ya tiene que haber llegado el Islam para allá y tienen que haber puesto alguna mezquita por ahí cerca, pero hasta donde yo sé, Samarcanda como tal no está intervenida. Y respecto a si he ido a muchos lugares, creo que he ido a bastantes lugares dentro del mundo. Yo tengo la suerte de tener una pareja que es tan viajera como yo, así que por lo tanto ahí nos las hemos arreglado para ir a distintos lugares. Y sí, yo podría decir que he ido a distintos lugares, a varios países, y lo cual me da mucho orgullo. Pero lo bueno es tener presente que yo puedo ser un muy buen ejemplo de a dónde puede llegar dónde puede terminar el psicólogo. Un psicólogo o una psicóloga puede viajar por el mundo, así que no se preocupen, chicos y chicas, una vez que ustedes se titulen y se forren como psicólogos y psicólogas, pueden viajar por el mundo. Pero para eso primero tiene que estar disponible la vacuna contra el COVID, o de lo contrario los viajes van a ser muy tristes de aquí al futuro. Y de todos los lugares favoritos en el que yo he estado, yo diría que lejos mi lugar favorito debe haber sido el templo de ciervos en Nara, en Japón. Porque no sé si ustedes sabían que hay un parque de ciervos, que los ciervos andan por ahí dando vueltas libremente. Y es como uno lo pinta en los videos, uno llega, se baja al bus y está lleno de ciervos que andan caminando por ahí y se acercan a uno a pedirle comida, porque venden unas galletas que salen así como, no sé, el tuco de 20 galletas sale a Luca y uno comienza a darle galletas a los ciervos están más que acostumbrados y comienzan a comer de la mano de uno, y al principio uno va con mucho miedo, pero después de un tiempo uno le hace cariño a los ciervos, se saca fotos con los ciervos. Así que yo creo que ese fue mi lugar favorito. Ese fue lejos mi lugar favorito. Es como que a uno le dan ganas de tener hijos para visitar ese lugar con hijos, si ese es el asunto. Porque para los niños es como, wow, uno ve un montón de niños vueltos locos con los cerdos y uno como que goza junto con ellos, con ellas. Así que yo creo que ese ha sido uno de mis lugares favoritos del mundo, de la vida. Y es un lugar al que yo volvería, y es re loco porque en el fondo, si uno se plantea a qué lugar, que hay muchos lugares a los cuales ir y que el presupuesto siempre es limitado, uno trata de no repetir lugares, pero los lugares favoritos uno volvería de nuevo. Pero bien, lo que nos convoca realmente era esto que yo les quería mostrar. Acá. Ya. Están viendo conmigo la pantalla, ¿cierto? Me demoré en hacer esta tabla escuálida porque, bueno, uno, el PowerPoint es maneado y dos, mi computador está lento, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos dos expresiones que parecen equivalentes, pero que no lo son, ¿ya? Acá, ustedes ven mi cursor, ¿cierto? Acá nosotros tenemos A y acá nosotros tenemos B, que son las variables. Y como ustedes saben, cuando tenemos dos variables, siempre tenemos 4 combinaciones posibles. En la primera, ambas son verdaderas. En la segunda, A es verdadera y B es falsa. En la tercera, A es falsa, B es verdadera. Y en la última, las dos son falsas. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Perfecto, muchas gracias. Ya. Entonces ahora a la derecha nosotros tenemos las dos expresiones. No A y B, y no A y no B. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. ¿Y cómo sabemos que no son lo mismo? Vemos qué es lo que ocurre, ¿ya?, cuando aplicamos los valores de verdad de A y B a esta expresión. Ya. Primero partamos con la primera. No A y B. Sabemos que A es, en esta línea, A es verdadero y B es verdadero. Por lo tanto, ¿qué valor adopta la expresión A y B? ¿Verdadero o falso? Acá. La expresión A y B, ¿qué valor adopta? Si sabemos que A es verdadero y B es verdadero. ¿Vendría siendo verdadero? Exacto. Como bien dice Montserrat, es verdadero. Y acá viene lo interesante. Pero acá tengo el símbolo, se me perdió el curso, acá. Tengo el signo no, ¿cierto? Es decir, no A y B. Si sabemos que A y B es verdadero, entonces esto significa no verdadero. ¿Cuál es el valor no verdadero? Falso. Falso, exacto. Como bien dice Francisca, falso. Así que ahí
Sabemos que podemos poner una F. Ya. Ahora hagamos el mismo ejercicio, pero en donde A es verdadero y F, o sea, perdón, y B es falso. ¿Qué pasa con la expresión A y B? Si A es verdadero y B es falso. ¿Qué valor adopta? ¿Falso? Exacto, falso. Pero es la negación de la expresión, por lo tanto es no falso. ¿Y qué valor adopta no falso? Entonces, Verdadero. verdadero. Exacto, verdadero. Y luego seguimos con las otras situaciones. En la otra, A es verdadero y B es falso, pero en el fondo es lo mismo, porque es una conjunción. Por lo tanto, acá la expresión también se vuelve verdadera. Finalmente, cuando ambas son falsas, la expresión se vuelve verdadera. Perdón, cuando ambas son falsas, la expresión también es falsa. Pero, como tenemos no falso, eso es verdadero. Y así se comporta la expresión A y B cuando la negamos por completo. En el fondo es lo opuesto del valor de verdad que uno esperaría. Profe, ¿Sí? cuando habían dos menos juntos, era como menos, menos y la expresión. Pero no son menos, son no. O sea, dos no es un sí, po. O sea, por eso Exacto. yo como que lo tomé como mate. Dos no es un sí. ¿Ustedes Ya. ubican ese meme de la niña haciendo sí? Que es una rubia Sí, chiquitita. sí, ¿La han sí. visto? Sí. Entonces, Sí. había un meme que me llegó la otra vez que decía algo así como, tienes que aprender a decir que no. Y luego salía una pregunta, ¿vamos a tomarnos un vino? Y la cabra chica salía diciendo, no veo por qué no. Eso es una doble negación. La doble negación es una afirmación. Si yo dijera, si yo estuviera vigente, si yo dijera, yo no soy no inteligente, ¿qué estoy diciendo? Que es Que inteligente. sí soy inteligente. Exacto. Así funciona una doble negación. Dos no seguidos es un sí. Es decir, no verdadero es verdadero. Entonces, dicho eso, vámonos ahora a esta otra expresión. ¿Ya? No A y no B. Como que uno intuye que debería ser lo mismo, pero veamos cómo se comporta. Ya. Dijimos que A en esta línea es verdadero y B es verdadero. ¿Qué es no A? No verdadero. No verdadero. ¿Y qué es lo que es no verdadero? Falso. Exacto. Ujú. Como bien dicen todos, también Gloria en el chat, falso. Y como no B es falso, ahí es falso y falso, falso. Luego, falso y verdadero. Falso y verdadero, ¿qué arroja? Verdadero. En una conjunción, falso y verdadero. ¿Falso? Imagínense, para que la conjunción sea verdadera, ambas tienen que ser verdaderas. Por lo tanto, si una es verdadera, Así, ¿verdad? una es falsa y la otra es verdadera, la expresión se vuelve Falsa. falsa. Luego, ¿qué pasa si una es verdadera y la otra es falsa? La expresión se vuelve Francisca, no te preocupes, vaya en paz. Acá también se vuelve falsa. Ujú. Y finalmente, si es que no, acá en la última línea, A es falsa y B es falsa. No A es verdadera, Verdadero. no B es verdadera. Por lo tanto, la Entonces se expresión vuelve acá, verdadera. exacto, se vuelve verdadera. Le entendí. Tal cual. Entonces acá, con estas tablas de verdad, queda demostrado que no es lo mismo no hay B que no A y no B. Son cosas distintas. Se nota. ¿En qué se nota? En que las tablas de verdad son distintas. Así que no da lo mismo que la negación esté afuera del paréntesis que esté adentro. Cuando está fuera del paréntesis, se niega todo el paréntesis. Y cuando está fuera de un paréntesis de corchete, niega todo lo que está dentro del paréntesis de corchete. Y si ese no está fuera del universo, niega todo el universo. ¿Ya? Ahora,
a mí me habían preguntado un ejemplo más bien social, ¿ya? Como la del meme, un ejemplo como el del meme. ¿Pero de qué? Un ejemplo de que de la no negación ya quedó claro. Pero, por ejemplo, en este caso, imaginemos que esto lo tradujéramos nosotros a algo que acá nos compete a todos. Por ejemplo, en este grupo, ¿ya? En este grupo, digamos que A significa mujeres y B significa hombres. Y yo digo, en esta sección hay hombres y mujeres. ¿Esta expresión qué significaría? No es cierto que hay hombres y mujeres. Y esta expresión significaría, no hay mujeres, no hay hombres, y no hay hombres. ¿Ya? Así que veamos cómo nos trata esto. A ver, hay Natacha, Pamela, Norman, Juan Pablo, Javier, ya. Hay hombres y hay mujeres. ¿Ok? Así que veamos. Volvamos al ejemplo. Recuerden, A significa mujeres, B significa hombres. ¿Ya? Entonces, si nosotros decimos, no hay mujeres y hombres, ¿cierto? Claramente eso es falso. ¿Por qué? Porque sí hay mujeres y sí hay hombres. Por lo tanto, si alguien viene y dice, en esta sección sincrónica de taller de desarrollo cognitivo, no es cierto que hay hombres y mujeres, se equivoca. O lo que está diciendo es falso. Y en este otro caso, también es lo mismo. No hay mujeres y no hay hombres. También es falso porque sí hay mujeres y sí hay hombres. En este caso, ¿ya? Ambas expresiones son equivalentes. ¿Ya? Da lo mismo que es lo que se niegue. ¿Por qué? Solamente por el sentido de por la situación en particular. Podríamos encontrar otro ejemplo en donde efectivamente acá no llegáramos a este resultado, sino que llegáramos a este otro. Por ejemplo. Ya. Imaginemos, por ejemplo, que yo les digo que en Taller de Desarrollo Cognitivo 1 nosotros vimos lógica y estadística. A es lógica, B es estadística. Ya. Veamos. Tenemos que encontrar el valor correcto para A. ¿Vimos lógica este semestre en Taller de Desarrollo Cognitivo? Sí. Sí. Por lo tanto, A es verdadera. Puede ser cualquiera de estas dos. ¿Vimos estadística? No. No. Por lo tanto, B es falsa. Así que esta es la línea que nos compete. ¿Ya? Entonces, esto significaría, no es cierto que vimos lógica y estadística. Verdadero. Y no vimos lógica y no vimos estadística. Falso. Porque sí vimos lógica. Entonces, cuando se trata de lógica y estadística, esta es la línea que nos compete. Y por lo tanto, acá se nota que las expresiones no dan lo mismo. No dan lo mismo donde se niega. Es distinto una expresión que una otra. Cuando se trata de hombres y mujeres, es lo mismo. ¿Ya? Pero cuando se trata de lógica y estadística, la cosa cambia. ¿Ya? Ustedes pueden generar sus propios ejemplos, pueden generar distintas expresiones, hacer tablas similares y buscar ejemplos in situ en la realidad de expresiones que sean disímiles o distintas dependiendo de dónde se ponga la negación. ¿Ya? Pero acá se nota cómo no es lo mismo negar toda la expresión que negar cada uno de los términos por separado. Ya. Perfecto. Qué bueno que se haya entendido, ¿ya? Porque ese es mi objetivo hoy en día. Pero ¿saben qué? Son las 4 ya y creo que estoy comenzando a sentir olor a quemado. Y ese olor a quemado proviene de este computador. Así que le vamos a dar un respiro y vamos a dejar la clase hasta acá. ¿Ok? Así que bien, pues chicos y chicas, damas y caballeros, espero que hoy día hayan viajado por el mundo, hayan viajado por el reino de la lógica y haya quedado un poquito más claro
en qué consiste lo de las pruebas formales de validez y particularmente la deducción natural. Así que, damas y caballeros, chicos y chicas, ha sido un gusto tenerlos y tenerlas acá, y nos veremos eventualmente la próxima semana, y recuerden, siempre me pueden escribir en caso de que tengan alguna duda. Que estén súper bien y nos vemos. Chao, Montserrat, que estén bien. Chao, Chao, chicos y profe, chicas, gracias. Chao, profe. que estén bien.